Nos corresponde hoy seguir con la serie del libro de Apocalipsis bajo el tema Desde el Trono. Antes de entrar directamente a lo que es el tema que he titulado Desde el Trono, quisiera rápidamente dar un panorama general de lo que es el libro de Apocalipsis para luego poder contextualizar, o sea, pasar de lo macro a lo micro, de lo más a lo menos, para que podamos entender un poquito mejor este texto del libro de Apocalipsis. Hace 15 días Silvia nos hablaba sobre el mensaje que Cristo le envía a 7 iglesias de Asia Menor, capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, y en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis seguramente se produce el punto de inflexión más pronunciado, más fuerte, más grande que podemos encontrar en el libro, porque se produce un cambio para que posteriormente en el libro se puedan venir y anunciar los juicios de Dios bajo la figura de 3 símbolos principales. Se presentan 3 series de 7 símbolos, una serie de sellos, una serie de trompetas y una serie de 7 copas. Y entonces, en ese orden me voy a ir refiriendo para, como he dicho, contextualizar la parte amplia del libro a cada uno de ellos. A partir del capítulo 6, Juan ve la apertura de 7 sellos. Rápidamente explico cómo eran estos 7 sellos. Tal vez me pone a producción la imagen. En el formato de rollos que se usaban durante el primer siglo, cuando había un contenido dentro de un rollo que no podía ser visto por cualquiera y no cualquiera podía abrirlo, entonces se amarraba con unas tiritas y a esas tiritas se le ponía como un poquito de cera, como parchoncitos de cera, y entonces habían testigos que, valga la redundancia, testificaban de lo que ahí se había escrito, y con un anillo, cuando la cera todavía estaba blanda, colocaban la marca de su anillo sobre la cera y entonces el rollo quedaba sellado de esa manera. El simbolismo del rollo en el libro de Apocalipsis remite a lo que es revelar algo. ¿Por qué? Porque cuando se van abriendo los sellos, lo que se está haciendo es empezando a descubrir el contenido del libro. Entonces, en el libro de Apocalipsis, cuando el texto nos dice que se están abriendo 7 sellos, básicamente lo que nos está diciendo es que los juicios de Dios están siendo revelados, porque se están quitando los sellos y va a ser abierto el contenido del libro. Después de los 7 sellos que terminan ahí por el capítulo 7, 8, viene en el libro de Apocalipsis 7 trompetas. Las trompetas en antigüedad se usaban para diferentes cosas, pero seguramente el libro de Apocalipsis remite a la idea de un anuncio. Cuando en un pueblo el gobernante, el gobernador, el rey iba a dar algún anuncio, entonces se tocaba una trompeta que era una forma de convocar al pueblo. Y entonces el pueblo llegaba, y una vez convocado el pueblo por medio de la trompeta, ahora sí el gobernador daba el anuncio. Entonces las trompetas nos remiten a la idea de que los juicios de Dios ya no solo van a ser revelados como en los sellos, sino que también van a ser anunciados. ¿Me van siguiendo? Juicio de Dios, juicios de Dios revelados, los sellos, juicio de Dios anunciado, las trompetas. Y luego viene ya por el capítulo 16, 17, las 7 copas de los juicios de Dios. La copa tiene una característica, y es que el contenido de la copa se puede derramar, se puede derramar como tal. Y entonces el simbolismo a lo cual remite las copas es a la ejecución de los juicios de Dios. Entonces tenemos 3 series de 7 en el libro de Apocalipsis. El 7 a la izquierda arriba en amarillo, en paralelo con el verde de arriba de la derecha. El 7 remite a plenitud, el símbolo de plenitud en Apocalipsis. Entonces 7 sellos lo que vienen a significar es que la plenitud de los juicios de Dios están siendo revelados, porque son sellos. 7 trompetas lo que están planteando es que la plenitud de los juicios de Dios están siendo anunciados, porque son trompetas. Y las copas remiten a que la plenitud de los juicios de Dios están siendo ejecutados o van a ser ejecutados. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Si me siguieron hasta aquí, ya tienen 100 todos. Lo que venga es cosa aparte. Entonces, en este contexto, el libro de Apocalipsis
refiere a los juicios de Dios mediante estas tres figuras. Ahora, estos juicios siguen un patrón que es común en la Biblia, lo vemos bastante claro en el libro del Éxodo. Los juicios de Dios siempre empiezan a manifestarse sobre la creación o sobre la naturaleza y terminan manifestándose sobre las personas. Básicamente, esta idea de que los juicios de Dios se manifiesten primero sobre la naturaleza y después sobre las personas, lo que implica es que Dios está extendiendo su misericordia. O sea que Dios, antes de llamar a cuentas al ser humano mediante sus juicios sobre la naturaleza, está esperando o está invitando al ser humano a reaccionar. Así pasó en Egipto. El Señor llega y dice, bueno, ¿por qué no le ponemos un poquito de colorante al Nilo y lo hacemos un poquito rojo, a ver si el faraón reacciona ante esto? No hay reacción, ¿verdad? Bueno, algunas ranas, algunas mosquitas, el ganado de Egipto. ¿Y qué dice la Escritura? Que el faraón endurecía cada vez más su corazón con respecto a Dios, hasta que llegó un momento donde el juicio de Dios se manifestó y terminó sepultando a todo el ejército egipcio en el Mar Rojo. Primero la naturaleza y después los seres humanos, según el libro de Apocalipsis, en un futuro, pero que sirve también como paradigma para la vida actual. Generalmente cuando Dios está planeando ejecutar sus juicios, primero empieza con señales sobre la naturaleza, tratando de llamar la atención al ser humano para que se vuelva a Él, para que reaccione y se vuelva a Él, porque es una forma en que Dios extiende su misericordia al ser humano. Listo, ok, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Imagínense que esto que le acabo de escribir es una foto panorámica de esas que usted toma con el teléfono, que hace así. Ahora, con esa foto panorámica vamos a hacerle zoom. Así, con 2 dedos le hacemos zoom y nos centramos en los que son los sellos. Y ahí es donde nos vamos a centrar, en los sellos. O sea, agarro la foto, le hago zoom y vamos a ver particularmente lo que son los sellos. Ahora, para entender lo que son los juicios de Dios revelados, estamos en los sellos, más adelante en la serie tocarán las trompetas y las copas, etcétera, etcétera. Es importante para comprender esto, entender el contexto en que se escribe el libro de Apocalipsis, o un poquito más dominguero, ya que estamos domingo, la sociología del libro, qué hay detrás del contexto del libro de Apocalipsis. Básicamente la iglesia del primer siglo está viviendo bajo el gobierno del Imperio Romano. En el Imperio Romano, lo religioso y lo político eran dos caras de una misma moneda, de manera que el emperador romano era, desde el punto de vista político, el gobernador, pero desde el punto de vista religioso era considerado como divino, como tal, era considerado como divino en los títulos con los que se refieren a él. Hay evidencia antigua de que habla de que al emperador romano se le llamaba, por ejemplo, Señor Dios nuestro, pero no solo en los títulos, sino también en el protocolo. Cuando el emperador romano llegaba hacia a algún lugar, o alguien iba al palacio del emperador, etcétera, etcétera, el protocolo que se seguía era el protocolo de un culto divino. De manera que de alguna manera podemos pensar en ese emperador romano, seguramente Domiciano, en tiempos del libro de Apocalipsis, como un gobernador divino. De manera que lo político y lo religioso eran tan cercanos que el no adorar al emperador, el no reconocer la divinidad del emperador y darle culto, podría considerarse como una rebelión política, como alguien que estaba rebelde ante el gobierno de la autoridad del gobernador, en este caso el emperador. ¿Me van siguiendo? Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la sociedad antigua, igual que hoy, era altamente politeísta. Entonces, para el grueso de las personas, para el grueso de la sociedad, que me digan que adore al emperador es uno más. Adoramos el perro, la gallina, la vaca, la matacafé, el sol, las estrellas, las hormigas, los sapos y los chanchos. Entonces, si me dicen que adore al emperador, no importa, dígame qué hay que decirle, qué hay que hacer, dónde hay que hincarse y yo voy.
Pero para los cristianos era muy diferente. La iglesia nace de una tradición judía monoteísta y mantiene su monoteísmo, el cristianismo primitivo como tal. Cristo les ha dicho: no pueden servir a dos señores, o me sirven a mí o sirven a otro. Y el imperio está demandando adoración al emperador, que podría interpretarse como rebelión política, como no sujetarse a su autoridad política como tal. Y entonces los cristianos están en esa encrucijada, ¿verdad? O me mantengo fiel a mi adoración a Cristo, única adoración a Cristo, ¿verdad? O cedo ante la presión social y política y empiezo a tratar al emperador como si fuera un dios, ¿verdad? Esto podría llevarlos a ser acusados de rebelión contra el imperio, contra el emperador, y así se dio. Terminaron muchos siendo encarcelados, muchos siendo asesinados. Se reunían en cuevas, en catacumbas o en casas, estaban escondidos en el imperio. No podían reunirse libremente. Muchos de ellos, según la literatura antigua, tenían que mentir para poder ir a la iglesia. Y entonces un esclavo le decía al amo: amo, vieras que se me gastaron las sandalias de este mes, ¿me permite ir al mercado a comprar unas? Y ese esclavo iba al mercado, pero se desviaba un toque y iba a reunirse el domingo. El día del Señor llegaba, iba a la iglesia y luego llegaba con sus sandalias nuevas donde su amo. Igual en las familias, un joven, un hijo, una esposa, un esposo tenía que mentir a su familia para decir que iba para cualquier lado, para terminar poder reuniéndose dentro de una cueva o en una peña o en algún lugar escondido donde pudiera adorar a Dios. Y este es el contexto de persecución en que el libro de Apocalipsis se escribe. Muchas personas asesinadas, muchas personas encarceladas. El ejército romano de repente recibía noticias de que en algún lugar X había un grupo de cristianos que no querían adorar al emperador y que estaban adorando a un tal judío llamado Jesucristo. Y ahí llegaban los militares romanos, hacían una pregunta: ¿ustedes adoran al emperador o adoran a Cristo? Y ahí viene que hacían los cristianos: adoramos a Cristo. ¿Tan seguros? Sí. ¿Tienen opción de negar a Cristo? No lo vamos a negar. ¿Los podemos encarcelar? Encarcélenme. ¿Lo podemos matar? Mátenos. Y se producían grandes masacres de creyentes que por permanecer fiel a su Dios, a su Cristo, terminaban muertos. Ahora, en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, en este contexto van a ser revelados los juicios de Dios. Pero antes del capítulo 6, donde se van a revelar los juicios de Dios, está el capítulo 4 y 5, que refieren a una visión del trono de Dios. Literariamente, lo que el texto está diciendo en toda la pieza literaria como tal es que esto que vamos a revelar en el capítulo 6, estos sellos que vamos a revelar, son imposibles de comprender sin una visión del trono de Dios. Y en el capítulo 4, verso 1, es donde se produce el punto de inflexión. Leo para ustedes. Después del mensaje a las iglesias, dice Juan: después de esto miré, y allí en el cielo había una puerta abierta, y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo: sube aquí, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Juan es tomado por el Espíritu de Dios y es llevado en una visión a ver desde el trono de Dios, desde el cielo, lo que va a suceder en la tierra. Si usted sufrió y quedó traumado como yo, en el dibujo técnico, en el colegio, en la universidad, se recordará que nos daban una vista lateral, una vista frontal, ¿verdad? Y a veces una vista superior, y nos decían: dibuje la figura que sale de esto, ¿verdad? Bueno, es algo parecido a lo que está sucediendo aquí. Dios le está diciendo a Juan: Juan, suba para acá, venga para acá,
Porque con solo la vista frontal y lateral de lo que sucede en la vida, no se puede interpretar bien eso que sucede. Necesitamos una vista superior de eso. Y entonces, por eso he titulado este mensaje de hoy, Desde el trono. ¿Cómo se deben interpretar algunas cosas desde una vista superior, no desde una vista horizontal? ¿Me estoy explicando? Antes de poder subrayar 4 cosas que solo son posibles de visualizar y de interpretar correctamente desde el trono, por favor, acompáñame a orar. Señor, rogamos por claridad de mente, disposición de corazón, sensibilidad de oído, Señor, para escuchar tu mensaje. Tu Espíritu se mueva una vez más en medio nuestro y nos guíe, Señor. Sea tu palabra una lámpara a nuestros pies, una lumbrera en nuestro camino, Señor, y que tu voz sea escuchada en medio nuestro. Por Cristo Jesús. Amén. 4 cosas que solo con una visión desde el trono es posible interpretar de manera correcta. La primera de ellas: la oración de los santos nunca cae en el vacío. La iglesia está siendo perseguida por el imperio. Alguien salía de la casa a la iglesia y no regresaba a casa. Y su familia preguntaba: ¿qué pasó con aquel o con aquella fulana o aquel fulano? Resulta que era cristiano a escondidas, porque no podía decirle a nadie de su fe. Y el ejército romano llegó y los asesinó a todos. Los metían a la cárcel, los torturaban, los asesinaban. Ojo, ¿cuál inyección letal? Decapitados, crucificados, descuartizados. Y cuando se están viviendo circunstancias como estas, la iglesia de Dios del primer siglo, con solo la vista frontal y lateral, algunos de ellos concluían: nuestras oraciones no están siendo escuchadas. Dios ha cerrado los oídos al clamor de su pueblo. Hemos rogado que nos quite este yugo, esta esclavitud. Hemos pedido que nos haga libre de este gobierno que nos golpea. Y parecía que nada sucediera. Y entonces, en este contexto, ahí desde el trono, Juan ve lo siguiente. Capítulo 5, verso 8 del libro de Apocalipsis: el Cordero de Dios, Jesucristo, está tomando el rollo, uno como el que vimos anteriormente, de las manos de su Padre. Y dice, versículo 8, capítulo 5: cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa, y ojo con lo que sigue, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cuando la iglesia está oyendo el libro de Apocalipsis, cuando Juan está allá desde el trono, se da cuenta de que aquellas oraciones que desde una vista lateral o frontal, desde una perspectiva horizontal, parece que están cayendo en el vacío, que Dios no escucha, que Dios ha cerrado sus oídos y nunca va a responder a nuestro clamor. Juan está viendo que aquellos ruegos, que aquellas oraciones, que el clamor de aquella gente, Dios las tenía en una vasija de oro y eran como incienso delante de él. Y el libro de Apocalipsis le recuerda a aquella iglesia perseguida que su clamor y su oración no cae en el vacío, que Dios escucha sus oraciones, que no las olvida, que desde una perspectiva horizontal parece que Dios no está prestando atención, pero que desde una perspectiva celestial, desde el trono de Dios, el Señor Dios del universo escucha cada uno de los clamores de sus hijos y ve cada una de las lágrimas de sus hijos y hijas que claman en esta tierra. Era un poco lejano para mí el concepto de iglesia perseguida, porque vivimos en una sociedad donde vivimos suficientemente bien.
No estamos como la iglesia de Apocalipsis pidiendo que Cristo venga para que nos libere de esto. Nuestra máxima preocupación es cuando sale el iPhone 17. Pude probar un poquito de eso hace unos meses, cuando soy invitado a este país donde en migración no se puede decir que eres pastor, porque si no, mejor ni vaya. Entramos a esta nación y nos damos cuenta que el gobierno acaba de cerrar 800 iglesias. No me equivoqué en el número, 800 iglesias. El gobierno llegaba, deme su personería jurídica, ¿verdad? Y todo el patrimonio de la iglesia, muebles e inmuebles, de repente son míos. ¿Sabe cuál es la figura? Los que tenemos más de 15 años. ¿Recuerda cuando jugaba Jaxes y tiraba la bolita y venga para acá? El gobierno lo recogía. ¿Qué le parece, pastor? Este es el gobierno, estoy dramatizando, según yo. ¿Qué le parece, pastor? ¿Está de acuerdo, verdad? ¿O prefiere, puede escoger, quiere ir a la cárcel o lo expulsamos del país? Usted escoja. Usted dice que quiere ir a la cárcel y mantenerse cerca de su esposa y de sus hijos, pues lo mandamos a la cárcel. Y si no, puede irse del país cuando quiera, ¿verdad? Nosotros mismos lo vamos a dejar. Las pocas iglesias que quedan en pie, que quedan funcionando, algunas de ellas se les carga con un 15% de impuestos, al mismo tiempo que los moteles de esta nación son exoneradas de impuestos para promover el turismo sexual. Entonces, el motel paga 0% de impuestos, pero la iglesia que atendía a los huérfanos, a los ancianos, a las viudas de la sociedad, usted sí puede pagar impuestos. Y usted entra a ese país y los hermanos te reciben con una sonrisa y con un regalo. Hoy ando de guayabera en honor a ellos. Este es un regalo de la iglesia perseguida. Me lo dieron, me sorprendieron, no me lo esperaba. El clamor de ellos sube día tras día. Hoy, octubre de 2024. Y parece que la mano del gobierno más bien pesa más sobre ellos. Es muy fácil pensar en esas circunstancias que nuestras oraciones no son escuchadas. Se necesita que Dios nos recuerde por medio de su palabra que la oración de un hijo de Dios nunca cae en el vacío. La oración por ese hijo que está lejos, por ese esposo o esposa que está mal portado, por ese trabajo que todavía no llega, por esa casa propia que quisiera tener pero no tengo. El libro de Apocalipsis dice: cada oración, cada lágrima de un hijo de Dios está en una copa de oro delante del Señor. Dios no ha olvidado, no está tardando, solo está esperando el preciso momento dentro de sus planes eternos para responder la oración de cada uno de nosotros. En segundo lugar, otra de las cosas que solo se pueden interpretar desde una vista superior, desde una perspectiva divina, es que el que gobierna realmente todas las cosas es Dios. La iglesia del primer siglo, desde una perspectiva horizontal, todo invitaba a concluir que era el emperador el que gobernaba, el máximo gobernante de todo. El emperador tenía el poder de hacer lo que quisiera con ellos. Y entonces esa visión del trono de Dios le recuerda a la iglesia de Apocalipsis y a nosotros hoy que a pesar de que en nuestra perspectiva horizontal, desde una vista frontal o lateral, pareciera que hay cosas en contra nuestra que gobiernan el mundo, quien gobierna realmente todas las cosas es Dios. Capítulo 5, verso 11 al 13, dice de la siguiente manera. Está hablando Juan nuevamente: luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono,
de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos eran millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Grábese esa palabra, esa expresión, digno es. Ya casi me refiero a ella. Verso 13: y oí a cuánta criatura había en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esa expresión, digno es, literariamente es una relativización del culto al emperador. Esa es la misma expresión con la que quienes adoraban al emperador lo recibían. Cuando el emperador llegaba a algún lado, la gente decía: digno es César, Domiciano, como se llame, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando la iglesia que está escuchando, viendo el libro de Apocalipsis, está escuchando esto, básicamente Juan está relativizando el poder del emperador, dirigiendo las mismas palabras que toda la sociedad dirigía al César, dirigiéndolas ahora a Cristo y recordándole a la iglesia que no importa cuáles sean las presiones que la sociedad proponga, que no importa cuál sea la invitación que la sociedad haga para desviarse de la adoración a Dios, que no importa el culto que se le dé a otros dioses y a otras cosas, los hijos de Dios, hay palabras que son exclusivamente, solo las dirigen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces, cuando las circunstancias invitan a creer que Dios ha perdido el control de las cosas, que Dios ha perdido el control de mi vida, de mi familia, de aquel hijo, de aquel esposo, de aquel vecino, de aquella persona, del trabajo, de la enfermedad, de todo, nuevamente el libro de Apocalipsis nos recuerda que por encima de todos los tronos está el trono de Dios, el trono del Cordero, que es el único digno y verdadero poseedor del poder y de la soberanía sobre todas las cosas que existen. Ahora sí, llegamos al capítulo 6. Van a empezar a abrirse los sellos. Ahora Juan y todos nosotros sabemos que podemos, desde una perspectiva divina, comprender mejor lo que va a suceder. El tercer punto es que Dios juzgará a todos aquellos que oprimen al pueblo de Dios y le rechazan a él. En el capítulo 6 empieza a abrir los libros, los sellos del libro. Según la profecía de Daniel, capítulo 12, verso 4, leo para ustedes: tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora del fin. Según la profecía de Daniel, el contenido del libro estaba reservado para el tiempo del fin, pero ahora en el libro de Apocalipsis es el tiempo del fin, ha llegado, y ahora es el momento de que aquello que había sido sellado para no revelarse, ahora va a ser revelado por el único que tiene el poder y la capacidad de revelar lo que es Jesucristo. Y entonces se van a empezar a abrir esos sellos. Los primeros sellos nos remiten a una situación de guerra, de hambre y de muerte sobre la tierra. Empiezan a revelarse lo que va a ser el juicio de Dios sobre la humanidad. Y después de estos primeros 4 sellos, en el quinto sello encontramos un clamor de los creyentes que están en el cielo y que han sido martirizados en razón de la persecución religiosa. En el quinto sello, capítulo 6, verso 10, los creyentes que están en el cielo, las almas de los creyentes que están en el cielo, lanzan una pregunta muy válida para un contexto como el que he descrito. A manera de pregunta dicen: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Si me lo dejan un momento, por favor.
Aquí tenemos una iglesia que tiene una teología correcta, pero circunstancias que no se ajustan a esa teología. Ellos saben que Dios es soberano, que Cristo es soberano, que Cristo es santo y que Dios es veraz, pero al mismo tiempo están viendo cómo las personas que más aman están muriendo, están siendo encarcelados y cómo las iglesias están siendo oprimidas por el imperio. Y entonces, en este contexto, se les manda a esperar un poco más y se les recuerda que Dios a su tiempo dará respuesta a su clamor. Y esta respuesta al clamor de ellos inicia con el sexto sello, Apocalipsis capítulo 6, verso 12 al verso 16. La respuesta a aquel ¿hasta cuándo viene ahora? Vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. Empiezan los juicios de Dios. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. Verso 14, el firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino y todas las montañas y las islas fueran removidas de su lugar. Verso 15, acabamos de terminar la naturaleza y ahora vienen las personas. Aquellos que han estado oprimiendo a la iglesia se van a empezar a enfrentar a los juicios de Dios. Versículo 15, los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, aquellos que entraban a las cuevas y a las casas de los creyentes a asesinarlos, los ricos, los poderosos que abusaban de sus esclavos cristianos, se aprovechaban de que ellos eran creyentes y no se rebelaban, y todos los demás esclavos y libres se escondieron. Ponga atención a lo siguiente, en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. Y lanza una pregunta que va a ser contestada en el capítulo 7. Grábela en su mente. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Esa pregunta va a ser contestada ahorita inmediatamente. Literariamente, nuevamente, el texto está relativizando lo que pasaba en la realidad. Según el texto, aquellos reyes, aquellos ricos, aquellos poderosos, aquellos militares en algún momento van a clamar por una cueva o una peña donde esconderse de los juicios de Dios. Y es una invitación, literariamente hablando, para el creyente que se tenía que reunir ¿a dónde? En cuevas, a esconderse en montañas para adorar a Cristo. El libro de Apocalipsis les está diciendo: el espacio donde ustedes hoy honran a Jesucristo, un día aquellos que los oprimen van a clamar por ese campo, porque Dios va a hacer justicia. Dios va a vengar la muerte de sus santos y Dios va a hacer justicia a todos aquellos que han oprimido, que les han oprimido a ustedes, que han matado a sus familiares, a sus hermanos, que los han atravesado con una espada, cortado la cabeza, los han crucificado. Ellos que les están maltratando hoy, un día van a desear el lugar donde ustedes están hoy. Y ese día se van a invertir los papeles. Ustedes que están escondidos van junto con los ángeles del cielo a honrar de manera abierta, libre y sin tener que esconderse al Cordero que está sentado en el trono. Y aquellos que supuestamente gobiernan hoy, que tienen poder sobre ustedes, un día van a tener que esconderse porque los juicios de Dios están por producirse. ¿Me estoy explicando? En primer lugar, solo desde una perspectiva del trono, desde una perspectiva superior, podemos entender que las oraciones de los santos no caen en el vacío. En segundo lugar, solo desde esa perspectiva del trono podemos entender que sobre todos los tronos está el trono de Dios y que Él es quien realmente gobierna todas las cosas. En tercer lugar, solo desde esa perspectiva de trono, del trono de Dios, es posible comprender que un día Dios va a hacer justicia.
que el creyente no tiene que vengarse de nada ni de nadie, sino que un día Dios va a llamar a cuentas a todas las personas. Y en cuarto y último lugar, solo desde esa perspectiva del trono de Dios es posible comprender que los hijos de Dios, usted y yo, siempre estamos bajo la protección de Dios. ¿Recuerda la pregunta con la que terminó el sexto sello, final del capítulo 6? ¿Quién podrá mantenerse en pie? Capítulo 7, verso 1, viene la respuesta. Después de esto vi a 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra. Estaban allí de pie, ojo lo que están haciendo los ángeles, deteniendo los 4 vientos para que estos no se desataran sobre la tierra, el mar y los árboles. Vi también a otro ángel que venía del oriente con el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los 4 ángeles a quienes les había permitido hacer daño a la tierra y al mar: no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. ¿Sabe quién se va a mantener en pie? Ya tiene la respuesta. Aquellos que somos propiedad de Dios, que tenemos el sello de Dios, que somos propiedad de Dios. Podría parecer grotesco, pero el sello es un símbolo de propiedad. Es grotesco porque, por ejemplo, en nuestro contexto lo usamos en el ganado, ¿verdad? El ganado le ponen un sello para saber de quién es, y en las bibliotecas de las universidades le ponen un sello, de los colegios o en las bibliotecas públicas, para que nadie se eche el libro, ¿eh? Está sellado el libro ahí. Ese sello dice: esto es mío. Bueno, cuando Dios pone un sello sobre sus hijos, está diciendo: ustedes, hijos míos, no tienen que buscar ya cuevas, no tienen que buscar ya peñas donde esconderse. Las cuevas que eran de ustedes pueden cedérselas a aquellos que los oprimían, porque ellos las van a querer, ellos las van a desear. Pero ustedes, hijos míos, ustedes están bajo mi protección. Ustedes se van a mantener en pie y van a poder vivir en mi regazo, bajo mi protección. La iglesia siempre ha confiado en la protección de Dios. Cuando leía esta parte del texto, meditaba en muchas ocasiones en que Dios me había protegido de tantas cosas, y yo decía: de las que me doy cuenta, ahora de las que no me doy cuenta. Recordaba hace muchos años, venía saliendo de la iglesia primera donde estuve, recién convertido, diría yo, un par de años, algo así, evangélico tradicional, una Biblia de medio metro por medio metro. Si usted es de mi tiempo sabe de qué le estoy hablando, debajo del brazo, negra, imperdible. Y cuando vengo caminando, voy para la casa, porque no me daban pases para ir a la iglesia, me daban pases para ir al colegio. Yo era un colegial, y entonces o iba al colegio a pie o iba a la iglesia a pie. Y vea qué bruto que era. Me iba de día al colegio en bus, y después en la noche, cuando venía a la iglesia, me venía a pie. Bueno, ¿cómo voy a interpretar esa risa? Cuando voy caminando, voy saliendo de la iglesia, avanzo un poco y veo que vienen dos muchachos. Y desde que yo los veo, yo digo: vienen a saltarme. No sé si a usted le ha pasado, pero usted dice: ya me la compré, ¿verdad? Premio mayor, ¿verdad? Con todo y serie me la compré. Y uno de ellos efectivamente me saca un puñal y me dice: deme todo lo que tiene. Se embarcó. Pero eso no es lo principal de la historia. De repente el que viene con él empieza a decirle al primero que tomó la iniciativa para asaltarme: a él no. Entonces yo me quedo entre asustado y extrañado, ¿verdad? No se supone que son colegas, que son compas, ¿verdad? Yo voy a ser alguno de mis primos que no hay ningún primo mío que tampoco andaban tan lejos. ¿Será algo? Y entonces le dice, recuerdo como si fueran hoy aquellas palabras: ya que nosotros somos unas ratas, decía, si vamos a joder a alguien más, que sea una rata igual que nosotros.
pero a los que andan en las cosas de Dios, no. Así le dijo. Y empezaron a discutir entre ellos. Ya yo casi le decía, dele. Empezaron a discutir entre ellos. Ese fue el chiste. Son varas. Empezaron a discutir entre ellos. Terminaron yéndose, discutiendo entre ellos. Uno le decía, no hombre, qué madre con usted, por eso no me gusta bretear con usted. Oiga, bretear, ¿verdad? Por eso no me gusta salir bretear con usted. No es que ustedes, no, voy a buscar un sinónimo. Usted es un cobarde, entonces no sé qué. A la casa, sano, claro, queda el susto. ¿Y será que se arrepintieron y al día siguiente me están esperando otra vez? Venía a mi mente cuando la escritura dice que Dios va a confundir a nuestros enemigos. ¿Será que solo a mí me pasa? Ayer un señor me decía, a mí también me pasó. Venía en un taxi, se montaron dos a asaltarme y terminaron peleados entre ellos. Desde la perspectiva del trono de Dios, Juan le está diciendo a la iglesia de Apocalipsis y a nosotros hoy, que los que tenemos el sello de Dios, los que somos propiedad de Dios, siempre vamos a estar en pie aún en medio de las circunstancias más difíciles, porque no tenemos que temer. Por eso el Hijo de Dios clama por la protección de su Dios, siempre lo ha hecho. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundarán aliento. Aun cuando esté enfrente de mis enemigos, ahí vas a poner una mesa y vas a poner chicharrones, y yo voy a poder comer en esa mesa enfrente de mis enemigos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La figura es de una gallina que cobija a sus pollitos. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El sol no te va a fatigar de día, la luna no te va a dar ningún problema de noche, y dormirás tranquilo porque has puesto tu confianza en el Señor. Eso es lo que le dice el libro de Apocalipsis a la iglesia. Quizás en el libro de Apocalipsis es los libros en los que más hemos ahorrado tratando de entenderlos. Creo que principalmente se erra en el entendimiento de este libro porque tomamos piezas aisladas unas de las otras. Me venía a la mente el cuento a manera de ilustración de aquellas personas que carecían del don de la vista, eran ciegos y querían palpar un elefante para tratar de determinar cómo era el elefante. Entonces dice el cuento que alguien llegó y agarró una oreja del elefante y dijo, es que un elefante es como un abanico. Otro agarró una pierna del elefante y dice, no, un elefante es como un árbol. Otro agarró el colmillo del elefante y dice, no, un elefante es como una lanza. Y así fueron uno a uno. La moraleja de la historia es que si solo agarramos una pieza, llegamos a conclusiones erróneas. Por eso es que este mensaje cubre tantos capítulos, 4, 5, 6 y una parte del 7, porque se expone al error uno cuando solo toma una parte y la aísla de los demás. El libro de Apocalipsis fue escrito para consolar a los creyentes, para recordarle a aquellos que tenían una teología correcta acerca de Dios, pero que las circunstancias parecían contradecir esa teología. Capítulo 6, verso 10. Ellos sabían que Dios era soberano, santo y veraz, pero por otro lado clamaban, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el imperio va a seguir majándonos la vida? ¿Hasta cuándo no vamos a poder reunirnos en paz? ¿Hasta cuándo vamos a ver tus juicios sobre aquellos que asesinaron a mi papá, a mi mamá, a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa? ¿Hasta cuándo tenemos que escondernos para honrarte y alabarte? Es un sentido de impotencia generalizada dentro de la iglesia perseguida. Y entonces el libro de Apocalipsis describe el drama de esta iglesia,
Pero también no lo deja ahí, sino que permite observar cuál es el fin siempre de los santos de Dios. Capítulo 7, verso 13. Aquí se va cerrando la figura de los sellos. Entonces uno de los ancianos me preguntó: esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Juan le dice: eso usted lo sabe, mi señor. Y él me dijo: aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Y ojo a la descripción: ellos, vida abundante, han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, de día y de noche les sirven en su templo. Y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Y el mensaje de consuelo para la iglesia, verso 16: ya no sufrirán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni ningún calor abrasador. Verso 17: porque el Cordero que está en el trono los pastoreará, los guiará a fuentes de agua viva, y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. El libro de Apocalipsis le está diciendo a esa iglesia perseguida: sus lágrimas y sus clamores no caen en el vacío. Dios las mantiene delante de Él y las está considerando. Dios les está diciendo a esa iglesia perseguida: César juega de que gobierna, el emperador piensa que gobierna, pero sobre ese trono del emperador hay un trono verdadero y eterno, que es el de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios les está diciendo a esta iglesia perseguida: mire, no tienen que vengarse, no tienen que vengarse. Ellos parecen que van ganando, pero estamos en el primer tiempo. En un momento ellos, los que hoy los oprimen y los maltratan y los golpean, ellos van a tener que dar cuenta a Dios y van a buscar los lugares donde ustedes se tienen que reunir hoy escondidas para esconderse de aquel al que le dieron la espalda. Y también se le está diciendo a esta iglesia perseguida: el sello de Dios está en ustedes, y por medio de ese sello que los hace propiedad de Dios, tienen garantizado que durante toda su vida en esta tierra y aún más allá de esta tierra, cuando partamos, van a ser pastoreados por Jesucristo. Y nunca más van a derramar una lágrima más, porque sus lágrimas van a ser enjugadas y van a vivir en la presencia del pastor de pastores. ¿Qué le parece? Nos ponemos de pie y oramos. Oramos. No sé si debiera pedir disculpas, pero pido disculpas porque quiero empezar orando, no primero por nuestra casa, sino por aquella iglesia perseguida. Estuve solo unos días ahí, me vine con un puño en el corazón. Imagínense que ustedes no tengan seguridad de estar hoy de hoy en ocho aquí, que de repente el martes se den cuenta y le digan: viste que encarcelaron a la pastora Silvia y al pastor Ricardo lo expulsaron del país y lo mandaron para otro lado. ¿Y quién va a quedar a cargo de la iglesia? ¿Cuál iglesia? Pusieron sellos alrededor, recogieron las cosas, todo ahora es del gobierno. Yo tengo 20 años de ir a Vida Abundante, yo serví ahí, yo participé en las ofrendas para las sillas que tenemos. Vaya, dígaselo al gobierno. Lo más que hace es hacerle compañía a Silvia y a Ricardo, o sea, en una cárcel o en el exilio. Es muy difícil. Es muy difícil. Señor, rogamos por nuestros hermanos que quizás hoy sus circunstancias les invita a creer que
que sus oraciones están cayendo en el vacío, que tú te has olvidado de ellos, Señor. La palabra nos recuerda que aunque las circunstancias nos invitan a considerar que tú te has olvidado, en realidad los tienes a ellos y nos tienes a nosotros más presentes que nunca. Cada oración, cada clamor, cada lágrima está delante de tu trono, y dice la Escritura que están en una copa de oro como incienso delante tuyo, Señor. Oramos por ellos, rogamos fuerza para sus vidas. Tu tiempo perfecto, tú respondas a sus peticiones, a sus clamores, a sus llantos. Señor, rogamos por nuestra nación Costa Rica, Dios, para que nunca caigamos en unas circunstancias como esa, Señor. Y si algún día llegáramos a caer, recordemos que no seríamos los primeros, y que aún en medio de esas circunstancias tan difíciles, nuestras rodillas siempre se doblarán solo ante ti. Rogamos por nuestras vidas personales y familiares, Señor. Quizás también desde el ámbito personal y familiar hemos pensado que te has olvidado de nosotros. Dejaste de reinar en nuestra familia y en nuestras vidas. Eso no es la verdad, Señor. La verdad es que sigues siendo Rey de reyes y Señor de señores. La verdad es que nos tienes en tus manos, Señor. Que tus planes eternos para nosotros se siguen cumpliendo y desarrollando. La verdad es que no importa quién o quiénes quieran orquestar planes de mal para nosotros, siempre tu propósito en nuestras vidas se va a imponer, Señor. Ayúdanos a recordar cada día, Dios, que podemos descansar en tu regazo, Señor, y que para tus hijos, nosotros los que tenemos el sello de Dios, solo hay un futuro posible, Señor. Descansar eternamente en tus regazos, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar